El aire de Jalisco en septiembre es una promesa, una mezcla del olor a tierra húmeda después de la lluvia y el dulce perfume de los agaves que se preparan para la jima. Pero esa tarde, en el patio de la hacienda que había sido mi hogar durante 50 años, el único aroma que podía percibir era el de la falsedad. Un perfume caro y artificial que parecía emanar de las flores de plástico que mi nuera, Brenda, había insistido en colocar por todas partes para mi 70º cumpleaños. «Le dan un toque moderno, suegra», me había dicho, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Mi jardín, el que Ramiro y yo habíamos cultivado con nuestras propias manos, estaba lleno de bugambillas y dalias de verdad, pero para Brenda la realidad nunca era suficiente. Tenía que ser una versión más brillante, más plástica, más hueca. Mi nombre es Amparo. Y en el día que se suponía que debía celebrar 70 años de vida, estaba a punto de descubrir que mi propia sangre consideraba esa vida un borrador de lo que no se debía ser. El patio estaba lleno. Mi hijo, Leandro, había insistido en invitar a sus contactos de Guadalajara, hombres con trajes demasiado ajustados y mujeres cuyas risas sonaban como cristales rotos. Mis verdaderos amigos, la gente del pueblo, los trabajadores del rancho, estaban relegados a unas mesas en el fondo, como si fueran parte del decorado. Veía a mi tía Casilda, mi propia hermana, cuchicheando con una de las amigas de Brenda, lanzándome miradas que pretendían ser de compasión, pero que destilaban una envidia rancia. A su lado, mi primo Urbano asentía con la cabeza a todo lo que decía Leandro, con la esperanza, supongo, de obtener algún favor del hombre de negocios de la familia. Leandro se puso de pie, golpeando suavemente su copa de champán con un tenedor. Llevaba un traje color marfil que debía haber costado más de lo que yo gastaba en semillas en todo un año. Su reloj de oro brillaba bajo el sol del atardecer. Era la viva imagen del éxito, o al menos la imagen que él quería proyectar. «Amigos, familia», comenzó, su voz resonando con una confianza ensayada. «Estamos aquí para celebrar a una mujer increíble, la mujer que me dio la vida, mi madre». Algunos aplausos corteses recorrieron el patio. Sentí una punzada de algo que podría haber sido orgullo, pero que fue rápidamente sofocada por la aprensión. Conocía a mi hijo, conocía sus pausas dramáticas, sus gestos grandilocuentes. Eran las herramientas de un vendedor, no las de un hijo agradecido. Habló de su infancia en el rancho, pero la describió no como una vida de trabajo y aprendizaje, sino como una etapa rústica que había tenido que superar. Habló de cómo había salido del campo para conquistar la ciudad. Cada palabra era una pequeña daga, un desprecio velado hacia todo lo que su padre y yo habíamos construido. Entonces levantó su copa, mirándome directamente. Sus ojos, los mismos ojos oscuros de Ramiro, estaban fríos, calculadores. «Y quiero hacer un brindis especial», dijo, su voz bajando a un tono íntimo y conspirador que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Un agradecimiento muy especial a mi madre, por mostrarme, con su ejemplo y el de mi padre, el tipo exacto de fracasada que nunca quise ser, por enseñarme a evitar ese camino a toda costa. ¡Salud! El silencio que siguió fue más pesado que una lápida. Pude oír el zumbido de una mosca cerca de la mesa de postres. Luego, como una presa que se rompe, algunas risas nerviosas brotaron de la mesa de sus amigos. Brenda sonreía abiertamente, levantando su propia copa en señal de apoyo. Mi tía Casilda desvió la mirada, fingiendo de repente un gran interés en su plato. Mi mano, la que sostenía la copa, temblaba. Un temblor que comenzaba en los dedos y se extendía por todo mi brazo, por todo mi cuerpo. 70 años.
Había sobrevivido a sequías, a plagas, a la muerte de mi esposo, a la soledad y al trabajo agotador, pero nunca pensé que tendría que sobrevivir a esto. La humillación pública a manos de mi único hijo, servida como plato principal en mi propia fiesta. La palabra fracasada resonaba en mis oídos, ahogando el murmullo incómodo que ahora llenaba el patio. Fracasada. La mujer que le había enseñado a leer usando las etiquetas de los sacos de fertilizante. La mujer que había vendido las joyas de su propia madre para pagar su primer año de universidad. La mujer que había mantenido este rancho a flote, sola, durante 15 años. Fracasada. La copa se sentía increíblemente pesada, como si contuviera no vino espumoso, sino todo el dolor y la decepción de una vida. Y mientras miraba el rostro sonriente de mi hijo, supe que esto no era un desliz, no era un comentario desafortunado, era una declaración de guerra. Y la fiesta, mi supuesta celebración, no era más que el campo de batalla que él había elegido para el primer ataque. La fiesta terminó como había empezado, con una sensación de irrealidad. Los invitados de Leandro se marcharon rápidamente, dejando tras de sí un rastro de servilletas arrugadas y conversaciones a medio terminar. Mis amigos del pueblo se despidieron con abrazos que duraban un poco más de lo normal, con miradas que decían todo lo que sus bocas no se atrevían a pronunciar. «Estamos con usted, patrona», me susurró al oído don Fermín, el viejo capataz, antes de desaparecer en la penumbra. Cuando solo quedamos nosotros tres en el patio, bajo la luz cruda de las bombillas que Brenda había colgado, el silencio se volvió denso, expectante. Leandro se aflojó la corbata. Su acto de hijo pródigo había terminado. Ahora era el hombre de negocios, el ejecutor. «Mamá, ven al despacho», dijo. Su tono no era una invitación, sino una orden. «Brenda, tú también». El despacho de Ramiro era mi santuario. Había permanecido casi intacto desde su muerte. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros sobre agronomía, geología y la historia de Jalisco. Su viejo escritorio de roble macizo seguía ocupado por sus mapas de siembra y sus herramientas de medición. Olía a él, a tabaco de pipa, a tierra y a papel viejo. Era el único lugar de la casa donde aún podía sentir su presencia, su calma, su sabiduría, y ellos iban a profanarlo. Entraron sin ninguna reverencia. Brenda pasó un dedo por una estantería y lo miró con asco, como si el polvo de los libros fuera una ofensa personal. Leandro rodeó el escritorio y se sentó en la silla de Ramiro, un acto de usurpación tan descarado que me dejó sin aliento. «Bueno, mamá, dejémonos de sentimentalismos», comenzó Leandro, juntando las manos sobre el escritorio como si presidiera una reunión de consejo. «La fiestecita ha estado muy bien, pero ahora tenemos que hablar de cosas serias, de tu futuro». De una elegante cartera de piel, Brenda sacó una carpeta y la arrojó sobre el escritorio. El sonido seco del cartón contra la madera resonó en la habitación. «¡Ábrela, suegra!», dijo Brenda con su voz cantarina. Con manos que aún temblaban ligeramente, abrí la carpeta. Lo primero que vi fue un folleto satinado. En la portada, una pareja de ancianos sonreía una sonrisa vacía, sentados en un jardín perfectamente podado bajo un sol perpetuo. El título decía «El ocaso dorado, un retiro digno». Pasé las páginas. Fotos de habitaciones pequeñas e impersonales, pasillos largos y estériles, y un comedor que parecía una cafetería de hospital. Un asilo barato en las afueras de la ciudad. Debajo del folleto había otro documento, un contrato, letras pequeñas y densas que nadaban ante mis ojos. En la parte superior leí las palabras, contrato de compra-venta, vendedor, Amparo Ríos de Villanueva, comprador, Agave Corp. S.A. de C.B. El precio,
20 millones de pesos. Por mi rancho, por la tierra que había visto nacer a mis abuelos, por el hogar de mi vida. Levanté la vista, incrédula. ¿Qué es esto? Es tu futuro, mamá, explicó Leandro con una paciencia exasperante, como si le hablara a una niña. Hemos visto cómo estás últimamente. Te olvidas de las cosas. Dejaste la estufa encendida la semana pasada. Ya no puedes manejar todo esto sola. Es por tu bien. No es cierto, susurré, mi voz apenas un hilo. Fue una sola vez. Estaba cansada. Es por tu seguridad, intervino Brenda, acercándose al escritorio y apoyando sus manos de uñas rojas y perfectas sobre él. Y seamos honestos, este lugar se está cayendo a pedazos. Necesita una inversión que no tenemos. Vender es la única opción lógica. Pero, ¿un asilo? Te cuidarán bien, dijo Leandro, sin convicción. Y con el dinero de la venta, tu estancia estará cubierta por años. No tendrás que preocuparte por nada. Mi mirada se posó en el contrato de nuevo. Agave Corp, leí en voz alta. Me aclaré la garganta, tratando de que mi voz sonara firme. La pregunta que había ensayado mentalmente en el patio salió casi por instinto. Esa compañía tiene mala fama por las disputas sobre los derechos de agua en el valle. ¿Revisaste esa cláusula, Leandro, la que habla del subsuelo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Vi un destello de irritación en sus ojos, la molestia de que la vieja fracasada se atreviera a cuestionar su brillante plan. «Mamá, por favor», dijo con desdén, «esos son detalles técnicos. Déjanos los negocios a nosotros. Ustedes, las mujeres, están acostumbradas a la cocina y al jardín, no a estas cifras». Esa frase fue como una bofetada. No solo me llamaba incompetente, sino que lo hacía basándose en el simple hecho de ser mujer. La mujer que, durante 15 años, había negociado con compradores, manejado nóminas y decidido los ciclos de siembra. «Ya hemos hablado con un abogado», añadió Brenda, recuperando el control. «Todo está en orden, solo necesitamos tu firma». Señaló la línea punteada al final del contrato. Mi nombre ya estaba escrito a máquina debajo de ella. Lo habían preparado todo, la fiesta, la humillación pública. Todo había sido un montaje para ablandarme, para justificar ante los demás el golpe final. Querían despojarme no solo de mi hogar, sino también de mi dignidad, de mi capacidad para decidir. Querían borrarme, reducirme a una firma en un papel y a un cuerpo en una cama de asilo. Miré el despacho de Ramiro, sus libros, sus mapas, el alma de su vida. Y luego los miré a ellos, a mi hijo y a su esposa, 2 extraños con rostros familiares. Y supe que no podía permitirlo, por Ramiro y por mí. Cuando por fin se fueron, dejándome sola con los papeles sobre el escritorio y un silencio que zumbaba en mis oídos, no lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un peso frío en el centro de mi pecho. Me senté en la vieja silla de cuero de Ramiro, la que crujía de una manera tan familiar, y dejé que la oscuridad del despacho me envolviera. Mis dedos rozaron la superficie agastada del escritorio, buscando un ancla en el torbellino de traición que me consumía. Mis ojos se posaron en la fotografía que siempre había estado allí, en una esquina. Ramiro y yo el día de nuestra boda. Él, tan joven y delgado, con un traje prestado y una sonrisa que prometía un mundo entero. Yo, con un vestido sencillo que mi madre había cosido y flores silvestres en el pelo. Éramos 2 soñadores sin un peso en el bolsillo, pero con un tesoro bajo nuestros pies. Esta tierra. Cerré los ojos y el recuerdo vino a mí, tan vívido como si fuera ayer. Teníamos apenas unos meses de casados. Estábamos de pie en el mismo campo donde ahora crecían hileras e hileras de agave. En aquel entonces no era más que tierra seca y pedregosa.
Todos le decían a Ramiro que estaba loco. «Esa tierra no sirve ni para las cabras, Ramiro», le decía su propio padre. «Véndela, vete a la ciudad, busca un trabajo de verdad». Pero Ramiro veía cosas que los demás no veían. Se arrodillaba, tomaba un puñado de esa tierra rojiza y la olía. «Huele a promesa, Amparo», me decía, sus ojos brillando. «Esta tierra tiene carácter, solo necesita que la escuchemos». La gente del pueblo lo llamaba el soñador. Lo decían con una mezcla de burla y lástima. Un hombre que leía libros sobre la composición del suelo en lugar de ir a la cantina. Un hombre que pasaba horas observando cómo el sol se movía sobre el valle. Un hombre que creía que podía crear algo nuevo de algo viejo. Lo veían como un fracasado en ciernes. Leandro, mi hijo, había heredado esa visión del mundo, pero sin la excusa de la ignorancia. Recuerdo las noches en las que se quedaba despierto hasta tarde, a la luz de un candil, dibujando diagramas, haciendo cálculos. No estaba tratando de ser un agricultor cualquiera. Tenía una obsesión: crear un híbrido de agave que fuera la expresión perfecta de esta tierra. Un agave que no necesitara los pesticidas y fertilizantes químicos que las grandes corporaciones estaban empezando a imponer. Un agave que fuera resistente, puro, noble. «La naturaleza no necesita que la forcemos, Amparo», me explicó una tarde, mientras caminábamos entre los primeros surcos. Sostenía 2 hijuelos de agave, uno en cada mano. «Solo necesita que la guiemos. Mira, este tiene una piña robusta, dará mucho jugo, pero este otro tiene unas pencas más fuertes, resiste mejor las plagas». Durante años, esa fue su vida, el lento y paciente trabajo de polinización cruzada, de selección, de observación. Yo era sus manos y sus ojos. Él era el soñador, el arquitecto, pero yo era la que sentía la tierra. Yo sabía, solo por el tacto de una hoja o el color de la espina, si una planta estaba sana o enferma. Él me enseñó la ciencia, pero yo le enseñé a la tierra el lenguaje de mis manos. Me nombró su jefa de cultivo, al principio como una broma cariñosa, pero con el tiempo se convirtió en mi título no oficial, en el reconocimiento de nuestro pacto. Finalmente, después de casi una década de intentos, lo logró. Creó un agave de un azul más intenso, casi violáceo bajo cierta luz. Sus pencas eran gruesas y carnosas, y su piña, al madurar, contenía una cantidad de azúcares sin precedentes. Maduraba en 6 años, en lugar de los 8 habituales. Era una maravilla. Le pusimos agave azul centenario, en honor al viejo ahuehuete que se alzaba en el centro de la propiedad. Ramiro nunca quiso patentarlo a gran escala. «Esto no es para hacerse rico, Amparo», decía. «Esto es nuestro legado. Es la prueba de que se puede trabajar con la tierra, no contra ella». Su sueño no era vender la fórmula, sino crear un tequila pequeño, artesanal, que llevara el alma de nuestro rancho en cada gota. Era un fracasado a los ojos del mundo, a los ojos de su propio hijo, pero en mis ojos, en la realidad de esta tierra que ahora nos daba su fruto más preciado, Ramiro era un genio, un rey silencioso cuyo reino eran estos campos de agave, y yo era su reina, la jefa de cultivo. Abrí los ojos. La oscuridad en el despacho era ahora total, pero la imagen de Ramiro, de su sonrisa paciente, de sus manos manchadas de tierra, era una luz dentro de mí. La palabra fracasada que mi hijo me había escupido perdió un poco de su veneno. ¿Cómo podía ser yo una fracasada si había compartido mi vida con un hombre así? ¿Si había sido parte de la creación de algo tan hermoso y verdadero? No, el fracaso no estaba en esta habitación. El fracaso estaba afuera, en el mundo de los trajes caros y las sonrisas vacías, el mundo al que mi hijo había decidido pertenecer.
El dolor por la traición de un hijo no es un golpe limpio y rápido. Es una infección que se extiende lentamente, envenenando los recuerdos, haciendo que te cuestiones cada momento, cada decisión que tomaste como madre. Sentada en la silla de Ramiro, con el contrato de venta sobre el escritorio como una sentencia de muerte, mi mente viajó hacia atrás, buscando el momento exacto en que la grieta entre Leandro y nosotros había comenzado a formarse. No fue un solo evento, fue una serie de pequeñas fisuras, de desprecios sutiles que, con el tiempo, se convirtieron en un abismo. Pero si tuviera que elegir un momento, uno que se quedó grabado en mi memoria como una cicatriz, sería el verano en que Leandro cumplió 20 años. Había vuelto de su segundo año de universidad en Guadalajara. Cada vez que regresaba, era un poco más extraño para nosotros. Usaba palabras en inglés que no entendíamos, se quejaba de la falta de buenos restaurantes en el pueblo y pasaba horas encerrado en su habitación hablando por teléfono con sus amigos de la ciudad. El olor a tierra de nuestras botas de trabajo parecía ofenderlo. Ese verano la cosecha fue particularmente dura. Una lluvia tardía había compactado el suelo, y la jima requería un esfuerzo doble. Ramiro y yo, junto con don Fermín y los otros trabajadores, nos levantábamos antes del amanecer y no parábamos hasta que el sol se ocultaba, con la espalda dolorida y las manos cubiertas de ampollas. Un día, durante el almuerzo, bajo la sombra del viejo ahuehuete, le pedí a Leandro que nos ayudara por la tarde. No le pedí que hiciera el trabajo de un jimador experto, solo que nos ayudara a cargar las piñas en el remolque. Era un trabajo de fuerza bruta, algo que un joven sano y fuerte podía hacer sin problemas. Él nos miró desde su silla, donde estaba revisando su teléfono, con una mueca de disgusto. «Mamá, por favor», dijo, como si le hubiera pedido que se lanzara a un pozo de serpientes. «Tengo una llamada importante con unos compañeros. Estamos planeando un proyecto». Ramiro, que rara vez perdía la paciencia, dejó su taco a medio comer. «El único proyecto que importa ahora mismo está en ese campo, Leandro. Es el pan que te ha pagado esa universidad y ese teléfono que no sueltas». Leandro suspiró, un suspiro largo y teatral, lleno de la impaciencia de la juventud que se cree más inteligente que sus mayores. «Papá, es que tú no lo entiendes. Yo estoy construyendo mi futuro, un futuro de verdad. No quiero pasarme la vida oliendo a tierra y sudor». Más tarde esa misma tarde, mientras Ramiro y yo cargábamos una piña especialmente pesada, oí la voz de Leandro al otro lado del patio, hablando por teléfono. Se había alejado, pensando que no lo escuchábamos. «No, no puedo salir esta noche», decía. «Estoy atrapado en el rancho. Sí, con mis padres». «Ya sabes, son solo agricultores, un poco básicos». «Agricultores básicos». Las palabras flotaron en el aire caliente de la tarde y me golpearon con la fuerza de una piedra. Miré a Ramiro. Él también lo había oído. Vi cómo sus hombros se encorvaban un poco, cómo la luz de sus ojos se atenuaba por un instante. No dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? Nuestro hijo, el centro de nuestro universo, se avergonzaba de nosotros, se avergonzaba del trabajo que le había dado todo. Esa noche la brecha se hizo más profunda. Leandro bajó a cenar vestido con sus mejores ropas. Olía a una loción cara. «Necesito dinero», anunció, sin preámbulos. «¿Para qué?», preguntó Ramiro, su voz tensa. «Para un proyecto inmobiliario. Unos amigos y yo vamos a invertir en unos terrenos en Zapopan. Es una oportunidad de oro». «El futuro está en los bienes raíces, papá, no en estas plantas que tardan años en crecer». Nos pidió una cantidad que era casi la mitad de nuestros ahorros de toda la vida. Ramiro se negó. «Es demasiado arriesgado, hijo. No conocemos a esa gente. Parece una burbuja».
¡Claro!, explotó Leandro. Tú nunca arriesgas nada, por eso sigues aquí estancado, no tienes visión, siempre pensando en pequeño. La discusión fue agria, llena de reproches. Al final, cediendo a mis súplicas de mantener la paz, Ramiro aceptó darle una parte, mucho menos de lo que pedía, pero aún así una suma considerable. «Es tu dinero también, Amparo», me dijo Ramiro más tarde, en la cama. Pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Tenía razón. 6 meses después supimos que el proyecto había sido una estafa. Los amigos de Leandro desaparecieron con el dinero, nuestro dinero. Leandro nunca lo admitió del todo. Culpó al mercado, a la economía, a la mala suerte, pero nunca a su propia arrogancia, y nunca se disculpó. En lugar de aprender la lección, la experiencia pareció endurecerlo, hacerlo más cínico, más desesperado por demostrar que su padre estaba equivocado, que él no era un fracasado. Ahora, sentada en la oscuridad, entendía. La humillación de hoy no era solo por el dinero del rancho, era su retorcida forma de venganza. Quería demostrarle al fantasma de su padre que él, Leandro, era el que tenía la razón. Quería vender la tierra que su padre amaba para financiar el estilo de vida que su padre despreciaba. Quería encerrar a su madre, el último símbolo viviente del fracaso de Ramiro, para poder reescribir la historia a su gusto. Y yo era el último obstáculo en su camino. El sol de la mañana siguiente no trajo consuelo, solo una luz cruda que parecía exponer cada grieta de mi mundo roto. No había dormido. Pasé la noche en vela, vagando por la casa silenciosa, con las palabras de Leandro rebotando en mi cabeza. Cada objeto, cada fotografía era un recordatorio de la vida que querían arrebatarme. A las 9 en punto, el rugido del motor de su coche de lujo rompió la paz del rancho. Llegaron puntuales, como verdugos a una ejecución. Esta vez no hubo falsas sonrisas ni pretensiones. Sus rostros eran duros, sus movimientos eficientes. Venían a cerrar el trato. Los recibí en la sala, no en el despacho. No iba a concederles el placer de volver a ocupar el espacio de Ramiro. Me senté en mi mecedora de mimbre, la que había usado para arrullar a Leandro cuando era un bebé. Quería que esa imagen los incomodara, que les recordara, aunque fuera por un instante, que no estaban tratando con una extraña, sino con su madre. «Buenos días, mamá», dijo Leandro sin mirarme a los ojos. Se quedó de pie en el centro de la sala, como un general inspeccionando el territorio conquistado. Brenda se sentó en el sofá opuesto, cruzó las piernas y sacó la misma carpeta del día anterior. «Esperamos que hayas tenido tiempo para reflexionar», dijo Brenda, su voz tan afilada como sus tacones, «y que hayas llegado a la conclusión correcta». «Mi conclusión», dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía, «es que ambos habéis perdido el juicio». Leandro finalmente me miró. Su expresión no era de ira, sino de una profunda y agotada irritación. «Mamá, no tenemos tiempo para tus dramas. Esto no es una negociación, es una realidad. O firmas o lo haremos por las malas». «¿Por las malas? ¿Qué vas a hacer, Leandro? ¿Echarme de mi propia casa a la fuerza?» Fue Brenda quien respondió, con una calma aterradora. «No será necesario. Si no firmas, nuestro abogado presentará mañana mismo una solicitud ante el juez de familia. Pediremos una evaluación de tu capacidad mental». Sentí un escalofrío. Estoy perfectamente cuerda. «Eso lo decidirá un juez», continuó Brenda, saboreando cada palabra. «Y tenemos testigos. Tu propia hermana, la tía Casilda, testificará sobre cómo te olvidas de las cosas, cómo confundes los nombres. El primo Urbano hablará de tus ideas extrañas sobre el rancho, de cómo te niegas a modernizarte. Contaremos la historia de la estufa, de cómo te perdiste yendo al mercado. Para cuando terminemos, el juez estará convencido de que eres un peligro para ti misma y que necesitas que alguien tome las decisiones por ti».
Y ese alguien, por supuesto, será tu único hijo. El plan era diabólico en su simplicidad. No era un ataque frontal, sino una campaña de susurros, de medias verdades, de torcer la realidad hasta que mi cordura pareciera demencia. Estaban usando a mi propia familia, mis propias debilidades humanas, en mi contra. Me sentía atrapada, como si una red invisible se estuviera cerrando a mi alrededor. «Esto es monstruoso», dije, mi voz temblando de rabia. «Esto es pragmático», corrigió Leandro, su voz desprovista de toda emoción. «El rancho se vende, el dinero se pone en un fideicomiso, tú vas a un lugar seguro, Brenda y yo nos encargamos de todo, es limpio, es eficiente». «¿Y tú qué ganas, Leandro, además de la satisfacción de deshacerte de tu fracasada madre?» Por primera vez vi una fisura en su armadura, una sombra de desesperación cruzó su rostro. «Gano paz, mamá. Gano la oportunidad de construir algo propio, sin tener que cargar con el peso de este mausoleo, sin tener que vivir a la sombra de las decisiones de papá». Se acercó y puso la carpeta en mi regazo. El peso del papel se sintió como una losa. «Te damos 48 horas, mamá. 2 días. Firma el contrato por tu cuenta y todo será discreto y civilizado. Te visitaremos en el asilo, te llevaremos flores. Si no firmas, nos veremos en el juzgado y te aseguro que no será agradable. La elección es tuya». Se dieron la vuelta y se marcharon. No dijeron adiós. No era necesario. Era un ultimátum. Me quedé allí, en la mecedora, con la carpeta en el regazo. El tic-tac del viejo reloj de pared en el pasillo marcaba los segundos de mi plazo. 48 horas. Me habían dado 48 horas para renunciar a mi vida. La sensación de impotencia era abrumadora, asfixiante. Me habían quitado el aire, me habían acorralado. Por un momento, un largo y oscuro momento, consideré la posibilidad de rendirme. Quizás tenían razón, quizás estaba demasiado vieja, demasiado cansada para luchar. Quizás era más fácil simplemente firmar y dejar que la corriente me llevara a ese ocaso dorado, a esperar el final. Pero entonces, a través de la ventana, vi a uno de los agaves centenarios de Ramiro, erguido y desafiante contra el cielo azul. Una planta que había tardado años en madurar, que había soportado el sol abrasador y las heladas inesperadas, pero que seguía allí, firme, llena de una promesa dulce y poderosa. Y pensé en Ramiro, pensé en sus manos callosas, en su fe inquebrantable. ¿Qué haría él? Y la respuesta fue inmediata. Él lucharía, no con gritos ni con violencia, sino con la sabiduría de la tierra, con paciencia, con un plan. La desesperación comenzó a retroceder, reemplazada por una brasa de determinación. No iba a firmar, no iba a dejar que borraran el legado de mi esposo y mi propia vida. Me habían dado 48 horas, y yo iba a usar cada segundo de ellas. Mi mano se deslizó bajo el cojín de la mecedora hasta que mis dedos encontraron un pequeño bulto en la tela. Una pequeña llave, la llave de la caja de secretos. La casa se sentía como una prisión, cada sombra parecía una amenaza, cada crujido del suelo un paso del enemigo. Sabía que no podía quedarme allí, esperando. Necesitaba aire, necesitaba perspectiva, necesitaba un aliado. Y solo había una persona en el mundo en la que podía confiar ciegamente. Salí por la puerta trasera, evitando el camino principal. Caminé por la vereda que bordeaba los campos de agave, la misma que Ramiro y yo recorríamos cada atardecer. El sol de la tarde era cálido sobre mi piel, y el olor familiar de la tierra comenzó a calmar el pánico que se había instalado en mi pecho. Seguí caminando hasta llegar a una pequeña casa de adobe pintada de un blanco deslumbrante, con un pequeño jardín de chiles y nopales en el frente. La casa de don Fermín.
Había sido el capataz del rancho desde antes de que yo me casara. Había trabajado codo a codo con mi padre, luego con mi esposo y ahora conmigo. Tenía casi 80 años, pero su espalda seguía recta y sus ojos, aunque rodeados de arrugas, no se perdían un solo detalle. Conocía cada planta, cada piedra, cada secreto de esta tierra. Era más que un empleado, era el guardián de nuestra historia. Lo encontré sentado en su porche limpiando una coa de jima con un trapo aceitado, sus movimientos lentos y metódicos. Levantó la vista cuando me acerqué y su rostro curtido se transformó. Vio el tormento en mis ojos antes de que yo dijera una sola palabra. «Patrona», dijo, su voz grave y rasposa. Se levantó de su silla con una agilidad sorprendente. «¿Qué sucede? Tiene la cara pálida como la ceniza». No pude contenerme más. Las palabras salieron a borbotones, una confesión torpe y dolorosa. Le conté sobre el brindis, sobre el asilo, sobre el contrato de Agave Corp, sobre el ultimátum de Leandro y la amenaza del juicio. Hablé y hablé, sin pausas, mientras él escuchaba en silencio, su expresión endureciéndose con cada frase. No me interrumpió ni una sola vez, solo asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, me sentía vacía, agotada. El silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el canto de las chicharras. «Así que el pollito porcín cree que es un gallo», dijo finalmente don Fermín, con un desprecio que nunca le había oído usar para referirse a Leandro. Escupió en el suelo polvoriento. «Siempre supe que ese muchacho tenía el corazón lleno de ambición y la cabeza llena de aire. Pero nunca pensé que llegaría a esto, traicionar a su propia madre. Ramiro se revolvería en su tumba». «No sé qué hacer, Fermín», admití, mi voz finalmente quebrándose. «Me han acorralado. Usarán a mi propia familia en mi contra». «No, patrona, no la han acorralado. Solo creen que lo han hecho. Olvidan con quién están tratando. Olvidan que usted no es solo la viuda de Ramiro. Usted es Amparo Ríos. Usted es la jefa de cultivo». La forma en que dijo esas palabras, jefa de cultivo, no como un apodo, sino como un título oficial, me devolvió un poco de la fuerza que había perdido. «El patrón Ramiro», continuó don Fermín, sus ojos entrecerrados como si mirara un recuerdo lejano, «no era un tonto. Era un soñador, sí, pero no un tonto. Sabía cómo era el mundo, y sabía cómo era su hijo. Unas semanas antes de morir, cuando ya estaba débil, me llamó a su despacho. Estaba usted en el pueblo, haciendo los mandados». Se detuvo, asegurándose de que tenía toda mi atención. Me dijo: «Fermín, prométeme algo. Cuando yo ya no esté, cuida de Amparo. Leandro tiene el alma inquieta. Algún día su ambición puede cegarlo. Y si ese día llega, si alguna vez intenta hacerle daño a su madre o a este rancho, recuérdale, Amparo, el poder que tiene en la caja de secretos». La caja de secretos. Era un viejo baúl de madera que Ramiro guardaba en la destilería. Lo llamaba así en broma. Contenía sus notas, sus experimentos fallidos, sus tesoros. Yo no lo había abierto en años. Pensé que solo contenía recuerdos dolorosos. ¿El poder?, pregunté, confundida. Él no me dijo cuál era, admitió don Fermín. Solo dijo que usted sabría qué hacer cuando llegara el momento. Dijo: «Amparo es más fuerte e inteligente de lo que ella misma cree. Solo necesita que se lo recuerden». Las palabras de mi esposo, transmitidas por su amigo más leal, fueron como un bálsamo. Ramiro me había visto, había conocido mis miedos y mis fortalezas, y me había dejado un mapa, una última herramienta para la batalla que no sabía que tendría que librar. «Gracias, Fermín», dije, mi voz ahora firme.
Gracias por no olvidarlo. Olvidar sería traicionar su memoria, patrona. Y yo soy muchas cosas, pero no un traidor. Se enderezó. ¿Qué necesita de mí? Necesito entrar en la destilería y necesito un testigo. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de don Fermín, la primera que le veía en todo el día. Será un honor, jefa. Vamos a abrir esa caja. Mientras caminábamos de regreso a la hacienda, ya no me sentía sola. Tenía a mi lado la lealtad de un buen hombre y, desde algún lugar más allá, la guía de mi esposo. La red que Leandro y Brenda habían tejido a mi alrededor todavía estaba allí, pero ahora, por primera vez, veía un lugar por donde empezar a romperla. La vieja destilería era el corazón del sueño de Ramiro. Era un edificio modesto de adobe y teja, pero por dentro albergaba la magia. El aire todavía olía a agave cocido, a levadura y a cobre, un aroma dulce y embriagador, que era el perfume de nuestros años más felices. Hacía tiempo que los alambiques estaban fríos y silenciosos, cubiertos por una fina capa de polvo. Leandro siempre había visto este lugar como un fracaso, la prueba de la incapacidad de su padre para convertir sus ideas en un negocio real. Pero para mí era una catedral, un monumento al trabajo, la paciencia y la pasión. En una esquina, detrás de unas barricas vacías, estaba el baúl. Era de madera de mezquite, oscuro y pesado, con herrajes de hierro forjado. Ramiro lo había heredado de su abuelo. Don Fermín me ayudó a arrastrarlo hacia el centro de la habitación, donde un rayo de sol se colaba por una ventana alta y sucia. «La llave, patrona», dijo Fermín, su voz resonando en el silencio del lugar. Con dedos temblorosos saqué la pequeña llave de latón que siempre había guardado cosida en el forro de mi mecedora. Dudé un instante antes de insertarla en la cerradura. Tenía miedo de lo que encontraría, o de lo que no encontraría. ¿Y si solo eran viejos papeles sin valor? ¿Y si el poder del que hablaba Ramiro era solo una metáfora, un recuerdo de su fe en mí que no tenía ninguna sustancia real? Respiré hondo y giré la llave. La cerradura emitió un chasquido metálico. Con la ayuda de Fermín, levanté la pesada tapa. El interior olía a cedro y a tiempo. No había oro ni joyas, solo papeles, muchos papeles, cuidadosamente ordenados en carpetas de cartón. La primera carpeta que tomé tenía una etiqueta escrita con la caligrafía elegante de Ramiro. Agave azul centenario, genética y desarrollo. Dentro había docenas de páginas de notas, dibujos detallados de la estructura de la planta, tablas de crecimiento, resultados de pruebas de azúcar. Era el trabajo de una década. Grapado en la última página había un documento oficial, con sellos y timbres del gobierno. Leí el título en voz alta, mi voz apenas un susurro. Registro de patente de obtentor vegetal. Variedad, agave tequilana Weber. Cultivar azul centenario. Propietario, Ramiro Villanueva. Don Fermín soltó un silbido. ¡Una patente! ¡El muy listo! ¡Lo registró! Esto era más que una planta. Era una propiedad intelectual. Era nuestra y su valor era incalculable. La siguiente carpeta era aún más gruesa. Proceso de destilación legado de familia. Abrí el cuaderno de cuero que contenía. Página tras página, Ramiro había documentado no solo su propio proceso, sino también las técnicas que había aprendido de su padre y su abuelo. Hablaba de la temperatura exacta del horno, del tipo de levadura salvaje que usaba para la fermentación, de los secretos del doble corte en la destilación para obtener un corazón puro y suave. No era una receta, era una filosofía, era el alma de un tequila que el mundo nunca había probado. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era un fracaso, esto era un tesoro. Pero, ¿cómo podía usarlo?
Una patente y una receta no detendrían a un abogado corrupto ni a un juez comprado. Seguí buscando. Debajo de las carpetas principales había una libreta más pequeña, casi escondida. La abrí. La mayoría de las páginas estaban en blanco, pero en la primera, con la misma letra cuidada, había solo 3 líneas. Sofía Larrea, Tequila Artesanos de Jalisco, para quien valora el legado. Y debajo, un número de teléfono. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Fermín, inclinándose para ver. No lo sé, respondí con sinceridad. Nunca oí a Ramiro mencionar ese nombre. ¿Sería una abogada? ¿Una vieja amiga? El mensaje era críptico, pero la intención parecía clara. Era una pista, un camino a seguir. Guardé la libreta en el bolsillo de mi delantal. Aún quedaba un último sobre en el fondo del baúl. Era grande y estaba sellado. En el frente ponía, para mi jefa de cultivo, abrir solo en caso de tormenta. Con el corazón en un puño, rompí el sello. Dentro había 2 documentos. El primero era una copia del testamento de Ramiro. Ya lo conocía, o creía conocerlo. Dejaba el rancho a mi nombre como usufructuaria vitalicia, y a la muerte mía pasaría a Leandro en propiedad. Era estándar. Pero mientras mis ojos recorrían el texto, Fermín señaló una cláusula que yo, en mi dolor, nunca había notado, un pequeño párrafo casi al final. El segundo documento era una copia certificada de los estatutos de la pequeña empresa agrícola que Ramiro había registrado años atrás, Rancho El Centenario SPR de RL. Allí, en blanco y negro, con la firma de un notario, estaba mi nombre. Se nombra a Amparo Ríos de Villanueva como administradora única y jefa de cultivo, con plenos poderes para tomar decisiones sobre la siembra, cosecha y desarrollo de nuevos cultivares. Fermín y yo nos miramos. La niebla de la desesperación comenzaba a disiparse, revelando un paisaje de posibilidades. Ramiro no me había dejado indefensa. Me había dejado armas, una patente que protegía nuestra creación, una receta que contenía su alma, un contacto misterioso que podría ser la clave, y, lo más importante, un título, un poder legal que Leandro, en su arrogancia, había pasado por alto por completo. Mi esposo no era un soñador ingenuo. Era un estratega brillante. Había anticipado la tormenta y me había construido un refugio. Ahora dependía de mí aprender a usarlo. De vuelta en la seguridad del despacho, con don Fermín montando una guardia silenciosa junto a la puerta, me senté ante el viejo teléfono negro de disco. El futuro de mi hogar, de mi vida, podía depender de la llamada que estaba a punto de hacer. Saqué la pequeña libreta del bolsillo de mi delantal. El nombre, Sofía Larrea, y el número de teléfono parecían mirarme desde la página. Mis dedos, acostumbrados a la tierra y a las herramientas, se sentían torpes y temblorosos mientras marcaba los números. Con cada clic del disco giratorio, mi corazón latía con más fuerza. ¿Y si el número ya no existía? ¿Y si esta Sofía Larrea no recordaba a Ramiro? ¿Y si era una pista falsa, la última broma de un soñador? El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, una voz de mujer, clara y profesional, respondió al otro lado. Oficinas de Tequila Artesanos de Jalisco. Habla Sofía Larrea. ¿En qué puedo ayudarle? Me quedé en blanco por un segundo. Su voz era joven, enérgica. No era lo que esperaba. Hola, comencé, mi propia voz sonando extraña, delgada. Mi nombre es Amparo Ríos de Villanueva. Fui la esposa de Ramiro Villanueva. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan absoluto que pensé que se había cortado la comunicación. «Señora Villanueva», dijo finalmente Sofía, y noté un cambio en su tono. La profesionalidad había sido reemplazada por una especie de asombro reverente. ¿Amparo Villanueva, la esposa del maestro Ramiro? Sí, respondí, confundida por el título de maestro.
«No puedo creerlo», exclamó, y ahora su voz estaba llena de una emoción genuina. «Llevamos años buscándola. Desde que supimos del fallecimiento de su esposo, hemos intentado localizar a su familia, pero la pista se perdió. Pensamos que quizás se habían mudado, que el rancho se había vendido. Dios mío, encontrarla es un milagro». Estaba abrumada. «¿Usted conocía a mi esposo?» «No en persona, por desgracia», explicó Sofía, «pero conozco su trabajo. Señora Villanueva, su esposo era una leyenda en el pequeño círculo de los verdaderos tequileros artesanales, un purista, un genio. Oímos rumores sobre su híbrido, el azul centenario. Se convirtió en una especie de santo grial para nosotros, un agave perfecto, creado de forma natural. Creíamos que se había perdido para siempre». Las lágrimas que no había derramado por la traición de mi hijo comenzaron a brotar ahora, lágrimas de gratitud, de reivindicación. Alguien, en algún lugar, había reconocido el valor de Ramiro. No lo veían como un fracasado, sino como un maestro. «El agave no se ha perdido», dije, mi voz más firme ahora, «y tampoco su proceso de destilación». Pude oír cómo Sofía contenía la respiración al otro lado. ¿Usted lo tiene?» «Lo tengo todo, señorita Larrea, la patente, las notas, el legado completo». «Señora Villanueva», comenzó Sofía, su voz ahora cargada de una seriedad absoluta. Tequila Artesanos es una empresa pequeña, familiar. Competimos contra gigantes como Agave Corp. Ellos tienen el dinero y la maquinaria. Nosotros tenemos la pasión y el respeto por la tradición. Un hallazgo como el de su esposo no solo nos salvaría, podría cambiar las reglas del juego para toda la industria artesanal. Mencionó a Agave Corp. Era el destino. Aproveché la oportunidad, mi mente de repente clara y afilada. «Dígame, señorita Larrea, como experta, ¿qué opina usted de las prácticas comerciales de Agave Corp?» Sofía no dudó. «Son depredadores. Compran ranchos históricos a precios bajos, explotan la tierra con métodos intensivos hasta agotarla, sobreexplotan los pozos de agua y luego, cuando el valor de la marca se ha devaluado, venden los activos y dejan a la comunidad con los problemas. Son el cáncer de esta industria». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas y me dieron la munición que necesitaba. «Señorita Larrea», dije, mi tono ahora el de la jefa de cultivo, «mi hijo está intentando venderles mi rancho. Me ha dado 48 horas para firmar». El silencio al otro lado fue corto, pero cargado de indignación. «Eso es un crimen. Están intentando robarle un tesoro que ni siquiera entienden». Hizo una pausa. «Señora Villanueva, ¿qué necesita?» «Necesito una propuesta», dije, sintiendo cómo el plan tomaba forma en mi mente. «Una propuesta de negocio seria, y la necesito rápido. ¿Podría venir al rancho?» «Dígame dónde y cuándo», respondió Sofía sin vacilar. «Cancelaré todo. Tomaré el primer vuelo a Guadalajara y alquilaré un coche. Puedo estar allí mañana por la tarde». «Perfecto, la esperaré». Cuando colgué el teléfono, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo me recorrió por completo. No era solo esperanza, era poder. El poder que Ramiro sabía que yo tenía. El poder del conocimiento, de la estrategia, de la verdad. Leandro y Brenda pensaban que estaban jugando a las cartas con una anciana senil. No tenían ni idea de que yo estaba a punto de cambiar el juego por completo. Y tenía a la mejor jugadora de mi lado. Miré a don Fermín, que había estado escuchando con una mezcla de asombro y orgullo. «Prepara la habitación de invitados, Fermín», le dije con una sonrisa. «Mañana tenemos una visita muy importante». Las siguientes 24 horas pasaron en una bruma de actividad febril y tensión eléctrica. Mientras don Fermín preparaba la casa para nuestra invitada, yo me encerré en el despacho. Con los papeles de Ramiro esparcidos sobre el escritorio, estudié, memoricé, me preparé.
Leí cada línea de la patente, cada nota sobre la destilación, cada cláusula del testamento y de los estatutos de la empresa. No estaba simplemente leyendo, estaba absorbiendo el conocimiento de mi esposo, armándome con su sabiduría. Por primera vez, no me sentía como su viuda, sino como su sucesora. El día del ultimátum llegó con un cielo gris y plomizo, como si el mundo contuviera la respiración. A las 10 de la mañana, puntuales como la muerte, Leandro y Brenda llegaron. Pero esta vez no venían solos. Los flanqueaban mi hermana Casilda y mi primo Urbano, con expresiones que intentaban ser solemnes, pero que solo lograban parecer culpables. Y detrás de ellos, un hombre bajo y sudoroso con un maletín, el notario amigo de Leandro. Eran un pequeño ejército, reunido para presenciar mi rendición. Los hice pasar a la sala. Había preparado el escenario con cuidado. En lugar de sentarme en mi humilde mecedora, ocupé el gran sillón de cuero que había sido de mi suegro, situado a la cabeza de la habitación. Sobre la mesita de centro, en lugar de un florero, había una sola botella de un tequila experimental que Ramiro y yo habíamos destilado años atrás, sin etiqueta, casi negra por el tiempo. Quería que el legado de mi esposo estuviera presente, observándolos. Se sentaron frente a mí, un tribunal improvisado. Leandro, en el centro, asumió el papel de fiscal. «Bueno, mamá», dijo, su voz resonando con una autoridad forzada. «Han pasado las 48 horas. Espero que no nos hagas pasar por el desagradable proceso de ir a los juzgados». «¿Dónde están los papeles?», pregunté, mi voz tranquila, sin el temblor que ellos esperaban. Brenda, con una sonrisa triunfante, sacó la carpeta y deslizó los contratos sobre la mesa. El notario abrió su maletín y sacó una pluma estilográfica, como si fuera un instrumento quirúrgico. «Una sabia decisión, suegra», dijo Brenda. «Verás que es lo mejor para todos». Mi hermana Casilda carraspeó. «Amparo, lo hacemos por tu bien», dijo, recitando un guión mal aprendido. «Últimamente has estado muy distraída. Nos preocupas». «Sí, prima», añadió Urbano, moviendo la cabeza con una gravedad ridícula. «Este rancho es demasiado para una mujer sola. Leandro sabrá cómo sacarle provecho». Los escuché, a cada uno de ellos. Escuché sus mentiras, sus justificaciones, su patética traición. No sentí ira, sino una profunda y helada lástima. Eran tan ciegos, tan pequeños en su codicia. Antes de firmar, dije, mi calma descolocándolos, tengo algunas preguntas. Me dirigí al notario. Señor, ¿ha verificado usted personalmente la titularidad completa de esta propiedad y los activos asociados a ella? El notario sorprendido tartamudeó. Bueno, el joven Leandro me aseguró que todo estaba en orden. Ya veo, dije. Luego me volví hacia mi hijo. Leandro, en este contrato de venta a Agave Corp, ¿qué estipula exactamente sobre los derechos de la propiedad intelectual desarrollada en este rancho? Leandro frunció el ceño, confundido. ¿Propiedad intelectual? Mamá, esto es un rancho, no un laboratorio. Son plantas, tierra, no hay nada de eso. ¿Estás seguro?, insistí, porque una venta de esta magnitud debería cubrir todos los ángulos. No querríamos que Agave Corp nos demandara después por no haberles entregado todos los activos. Brenda intervino impaciente. «Ay, por favor, suegra, deje de hacérsela interesante y firme de una vez. ¿Qué puede saber usted de esas cosas?» «Puede que más de lo que crees, querida», respondí, manteniendo su mirada. El ambiente se estaba volviendo tenso. Mi negativa a comportarme como la víctima senil que ellos habían imaginado estaba arruinando su plan. Podía ver la frustración creciendo en el rostro de Leandro. «¡Basta!», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Se acabó el juego».
O firmas ahora mismo, o mañana a primera hora presento la demanda de incapacidad, y te juro, mamá, que la ganaré. Levanté la mano, pidiendo silencio, un gesto de autoridad que los sorprendió y los hizo callar. Está bien, Leandro, firmaré. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. La sonrisa de Brenda regresó, más amplia y depredadora que nunca. El notario me acercó la pluma. Pero, añadí, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de peso. Solo después de que mi socia de negocios revise el contrato. Debería llegar en cualquier momento. ¿Socia?, repitió Leandro, con una risa incrédula. ¿Qué socia? ¿Doña Elodia, la de la tienda de abarrotes? En ese preciso instante, como si hubiera sido invocado por la arrogancia de mi hijo, se escuchó el sonido de un coche deteniéndose en la grava del camino de entrada. Un sonido moderno, potente, que no pertenecía a ninguno de los viejos vehículos del rancho. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta. Los pasos sobre la grava eran firmes, decididos. No eran los pasos vacilantes de un vecino, ni los arrastrados de un trabajador. Eran los pasos de alguien que sabía a dónde iba y por qué. Unos segundos después, la silueta de una mujer apareció en el umbral de la puerta principal, recortada contra la luz gris del exterior. Sofía Larrea era la antítesis de todo lo que representaba Brenda. Vestía un traje de pantaleón de corte impecable, de un color azul profundo que recordaba al de nuestros agaves. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante y su rostro, sin apenas maquillaje, irradiaba una inteligencia y una confianza que llenaban la habitación. No era la belleza plástica de mi nuera, era la presencia imponente de una mujer que se había ganado su lugar en el mundo. En su mano llevaba un maletín de cuero que parecía pesar mucho más de lo que su tamaño sugería. Se detuvo en la entrada de la sala y recorrió la escena con una mirada rápida y analítica. Vio el tribunal familiar, el notario nervioso, los contratos sobre la mesa y a mí sentada a la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ellos vi una mezcla de respeto y complicidad. «Buenas tardes», dijo, su voz clara y serena, cortando la tensión como un cuchillo. Leandro fue el primero en reaccionar. Se puso de pie, inflando el pecho, el macho alfa defendiendo su territorio. «¿Y usted quién es? Esta es una reunión familiar privada». «Mi nombre es Sofía Larrea», respondió ella, avanzando hacia el centro de la habitación. Dejó su maletín sobre una silla vacía con un chasquido deliberado. «Soy la directora de desarrollo de nuevos productos de tequila artesanos de Jalisco. Y no es una reunión privada, es una reunión de negocios. Y yo estoy aquí en representación de mi futura socia, la señora Amparo Villanueva». La palabra socia cayó en la habitación como una bomba. Leandro miró de Sofía a mí, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Brenda se quedó boquiabierta, su sonrisa de suficiencia se había desvanecido por completo. Mi tía Casilda y mi primo Urbano intercambiaron miradas de pánico, dándose cuenta de que habían apostado por el caballo equivocado. «¡Eso es ridículo!», espetó Leandro. «Mi madre no tiene ninguna socia. Está confundida. No sabe lo que dice». Sofía ni se inmutó. Se dirigió a mí directamente, ignorando a Leandro como si fuera un mueble ruidoso. «Señora Amparo, ¿está usted lista para que procedamos?» Asentí. «Cuando quiera, señorita Larrea». Con una calma exasperante, Sofía abrió su maletín. No sacó papeles, sino una pequeña tableta electrónica. La encendió y la colocó sobre la mesita de centro de cara a todos. Antes de discutir cualquier contrato de venta, comenzó Sofía, su tono ahora el de una profesora dirigiéndose a una clase de niños lentos. Creo que es importante que todos los presentes entiendan el verdadero valor de lo que se está negociando.
En la pantalla apareció una imagen en alta resolución de uno de nuestros agaves, el azul centenario, su color vibrante y su forma perfecta. Este, señoras y señores, no es un agave común. Es un híbrido único, desarrollado durante más de una década por el difunto maestro Ramiro Villanueva. Lo llamamos agave azul centenario. Nuestra empresa ha estado buscando esta planta legendaria durante años. Es más resistente a las plagas, madura en un 25% menos de tiempo y, lo más importante, sus niveles de azúcar son extraordinarios. Pasó a la siguiente imagen, un gráfico complejo lleno de líneas y números. Estos son los resultados de las muestras que la señora Amparo tuvo la amabilidad de enviarme. La calidad de la piña es superior a cualquier otra registrada en la denominación de origen de tequila. No es solo una buena planta, es una revolución. Leandro la miraba con los ojos desorbitados. Esos son solo plantas. Valen lo que el mercado dice que valen. Exacto, replicó Sofía con una sonrisa gélida. Y el mercado está a punto de cambiar. Miró a su alrededor. Y ahora hablemos de negocios. Leandro, usted tiene sobre la mesa una oferta de Agave Corp por 20 millones de pesos por este rancho, ¿correcto? Es una oferta excelente, dijo Leandro, intentando recuperar la compostura. Es un insulto, corrigió Sofía. Es el precio que se paga por la tierra y los edificios. Pero ellos, al igual que usted, desconocen que el verdadero valor de este lugar no está en el suelo, sino en lo que crece en él. Y más importante aún, en el conocimiento para transformarlo. Volvió a tocar la pantalla. Apareció un documento con el logo de Tequila Artesanos de Jalisco. Esta es nuestra contraoferta. Y no es una oferta de compra, es una propuesta de asociación. Todos se inclinaron para leer. La sala se quedó en un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada de mi hijo. La batalla había comenzado y yo ni siquiera había tenido que levantar la voz. Había traído a una guerrera para que luchara por mí. «Una propuesta de asociación», leyó Leandro en voz alta, su voz un murmullo incrédulo. ¿Qué demonios significa eso? Sofía tomó el control de la conversación con la autoridad de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Significa, señor Villanueva, que no estamos interesados en comprar y desmantelar este rancho. Estamos interesados en invertir en él, en honrar su legado. Nuestra propuesta es la siguiente. Hizo una pausa, asegurándose de que la atención de todos, especialmente la de mi hijo y mi nuera, estuviera clavada en ella. Primero, Tequila Artesanos de Jalisco ofrece un pago inicial de 50 millones de pesos. La cifra explotó en el silencio de la sala. Brenda soltó un grito ahogado. El notario dejó caer su pluma, que rodó por el suelo con un ruido minúsculo pero ensordecedor. Vi a mi tía Casilda llevarse una mano al pecho, como si le faltara el aire. 50 millones. Más del doble de la oferta de Agave Corp. Ese pago, continuó Sofía, implacable, no es por la tierra, es por los derechos exclusivos para cultivar y utilizar la patente del agave azul centenario, propiedad de su difunto padre, y por la licencia exclusiva de la fórmula de destilación familiar, propiedad de su madre. «¡Patente! ¡Fórmula!», tartamudeó Leandro. «¿De qué está hablando? Mi padre nunca registró nada. Era un simple agricultor». «Ahí es donde se equivoca», dije yo, hablando por primera vez desde que Sofía había llegado. Mi voz era serena, firme. De un sobre que había dejado en la mesita, saqué una copia del certificado de patente y la deslicé sobre la mesa. «Tu padre era muchas cosas, Leandro, pero nunca fue un simple agricultor». Brenda arrebató el papel, sus ojos recorriendo los sellos oficiales con una mezcla de pánico y avaricia. «Pero eso no es todo.
añadió Sofía, como un torero preparando el golpe de gracia. Además de los 50 millones, la señora Amparo Villanueva recibirá el 10% de las acciones de la nueva línea de tequila de ultralujo que lanzaremos, una línea que, en honor a su creador, se llamará Legado de Ramiro. El nombre de su padre, pronunciado con tanto respeto, pareció golpear a Leandro físicamente. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en el sofá, su rostro pálido, ceroso. Toda su vida se había basado en la premisa de que su padre era un fracasado, y ahora una extraña le estaba diciendo que el nombre de ese fracasado iba a valer millones en botellas de tequila de lujo. Su narrativa personal, la que justificaba todas sus acciones, se estaba desmoronando en tiempo real. Y en cuanto a Agave Corp, dijo Sofía, su tono volviéndose cortante. Sacó de su maletín otra carpeta, esta vez mucho más delgada. Quizás le interese saber, señor Villanueva, que su excelente oferta proviene de una empresa que está actualmente bajo investigación por fraude. Se especializan en comprar ranchos, declararse en bancarrota para no pagar a los proveedores locales y luego revender la tierra a corporaciones extranjeras a través de empresas fantasma. El contrato que tiene delante es, básicamente, papel mojado. Lanzó la carpeta sobre la mesa. Contenía recortes de prensa y documentos legales que detallaban las prácticas depredadoras de Agave Corp. Había expuesto no solo la estupidez de la oferta de Leandro, sino también su incompetencia como hombre de negocios. Brenda, viendo cómo su sueño de riqueza rápida se evaporaba, pasó al ataque. «¡Esto es un truco!», chilló, poniéndose de pie y señalándome con un dedo tembloroso. «Esta vieja bruja se lo ha inventado todo. Está loca. Sigue siendo incompetente». «Me temo que la ley no está de acuerdo con usted, señora», dijo Sofía con calma. Y entonces llegó el golpe final. Mi golpe. Con la misma tranquilidad con la que había sacado la patente, saqué los otros 2 documentos del sobre, la copia del testamento de Ramiro y los estatutos de la empresa del rancho. «Leandro, Brenda», comencé, y todos en la sala se callaron. «Habéis pasado los últimos días llamándome incompetente, senil, fracasada. Habéis intentado despojarme de mi hogar y mi dignidad. Pero en vuestra prisa, en vuestra arrogancia, olvidasteis leer la letra pequeña». Abrí el testamento y se lo pasé a Leandro. «Lee el artículo 5, por favor», en voz alta. Con manos temblorosas, Leandro tomó el papel. Su voz era un susurro ronco. «La propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitándose a, la patente del cultivar agave azul centenario y las fórmulas de destilación asociadas, se considera un activo inseparable de la propiedad física del rancho El Centenario». «Sigue leyendo», le ordené. «La venta, transferencia o enajenación de dichos activos, ya sea de forma conjunta o separada, requerirá la firma y aprobación indispensable de la persona que ocupe el cargo de jefa de cultivo, según lo estipulado en los estatutos de la empresa». Un sudor frío perlaba la frente de Leandro. Levantó la vista del papel, sus ojos llenos de una comprensión aterradora. «Y ahora», dije, deslizando los estatutos de la empresa frente a él, donde mi nombre y mi cargo estaban claramente designados y notariados, «dime, hijo mío, ¿quién crees que es la jefa de cultivo?». El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido de un mundo que se derrumbaba. El sonido de la arrogancia chocando contra un muro de verdad. El sonido de un hijo dándose cuenta de que la mujer a la que había llamado fracasada era, en realidad, la única persona que tenía el poder de decidir su futuro.
La revelación final no provocó una explosión, sino una implosión. Fue como ver un edificio demolido desde dentro. Primero un temblor, luego el colapso silencioso y finalmente solo polvo y escombros. El rostro de Leandro pasó del blanco ceroso al rojo moteado y de nuevo al blanco. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Era un pez fuera del agua, ahogándose en el aire seco de su propia derrota. La imagen de confianza, el traje caro, el reloj de oro, todo se convirtió en un disfraz ridículo para el niño asustado y humillado que era por dentro. Se encogió en el sofá, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Brenda, sin embargo, no se derrumbó. Ella explotó. Su máscara de dama refinada se hizo añicos, revelando la furia cruda y fea que había debajo. ¡Mentirosa!, me gritó, su voz un chillido agudo que hizo vibrar los cristales de la vitrina. ¡Eres una vieja bruja manipuladora! Todo este tiempo sentada ahí, haciéndote la víctima, la pobrecita viuda, y tenías todo esto planeado. Se abalanzó hacia la mesita de centro como si fuera a romper la botella de tequila, pero Sofía Larrea se interpuso en su camino con una agilidad sorprendente. No dijo nada, pero su sola presencia, su calma de acero, fue suficiente para que Brenda retrocediera. «Leandro, haz algo», le suplicó a su marido. «No dejes que se salga con la suya». Pero Leandro no podía hacer nada. Estaba roto. Miraba los papeles sobre la mesa, el testamento, los estatutos, la deslumbrante oferta de Sofía, como si fueran textos en un idioma arcano que no podía comprender. Había construido todo su plan sobre la base de mi supuesta debilidad e ignorancia. Ahora que esa base había demostrado ser una mentira, toda su estructura se había venido abajo. Fue entonces cuando los monos voladores, mi querida familia, mostraron su verdadera naturaleza, la de los cobardes. «Bueno, yo creo que esto es un asunto entre ustedes», tartamudeó mi primo Urbano, levantándose torpemente. «Nosotros solo vinimos a apoyar a la familia». Se dirigió hacia la puerta, evitando mi mirada. Mi hermana Casilda lo siguió, farfullando excusas. «Yo nunca estuve de acuerdo con lo del asilo, Amparo, de verdad. Fue idea de Leandro. Yo solo me preocupaba por ti». Sus palabras eran tan huecas como su lealtad. El notario, sudando profusamente, recogió su maletín y sus papeles con una prisa casi cómica. «Mi presencia ya no es requerida aquí», murmuró, y prácticamente huyó de la sala. En menos de un minuto, el ejército de mi hijo se había disuelto, dejándolo solo con su furiosa esposa en medio de las ruinas de su complot. «Fuera», dije. Mi voz no fue un grito, fue una orden tranquila, pero con el peso de 50 años de autoridad sobre esta tierra. «Salid de mi casa, ahora». Brenda me lanzó una mirada cargada de un odio tan puro que casi me hizo retroceder. «Esto no ha terminado, vieja estúpida», siseó. «Encontraremos la manera». «Un juez verá que no estás en tu sano juicio, organizando este circo». «Inténtalo», la retó Sofía con una sonrisa helada. «Presenta una demanda de incapacidad contra la nueva socia mayoritaria de una de las marcas de tequila de más rápido crecimiento en Jalisco. A los periódicos les encantará la historia. La viuda brillante contra la nuera codiciosa. Adivina a quién apoyará el público». Esa fue la última estocada. Brenda se quedó sin palabras. Agarró a Leandro del brazo, que seguía catatónico en el sofá, y tiró de él con fuerza. «Vámonos, inútil», le espetó. Lo arrastró fuera de la sala, fuera de la casa. Escuché el portazo de su coche, el chirrido de los neumáticos sobre la grava y luego el silencio. Un silencio profundo, denso, lleno de ecos. Don Fermín, que había estado observando todo desde el umbral de la puerta con los brazos cruzados, entró en la sala.
Recogió la pluma que el notario había dejado caer y me la entregó. «Creo que esto es suyo, jefa», dijo, con un inmenso respeto en su voz. Miré a mi alrededor. La sala estaba en desorden, los papeles esparcidos, las tazas de café a medio beber, el aire todavía vibrando con la energía del conflicto. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa volvía a ser mía. Había purgado el veneno, había defendido mi territorio, la batalla había terminado, y yo había ganado. Pero mientras miraba las cenizas de la relación con mi único hijo, no sentía la euforia de la victoria, solo un cansancio profundo y una tristeza inmensa por el hijo que había perdido, no hoy, sino muchos, muchos años atrás. En los días que siguieron, un nuevo tipo de orden comenzó a establecerse en el rancho. Sofía Larrea se convirtió en una presencia constante. Junto con un equipo de abogados y agrónomos de tequila artesanos, revisaron cada detalle de nuestra nueva asociación. Las reuniones ya no eran en la sala de estar, sino en el despacho de Ramiro, que ahora se había convertido en mi centro de operaciones. El polvo fue limpiado, los libros fueron reorganizados y el aroma a tierra y papel viejo se mezcló con el de café recién hecho y planes de futuro. Aprendí un nuevo vocabulario: flujo de caja, marketing, denominación de origen, logística de distribución. Pero también les enseñé sobre los ciclos de la luna que afectan la siembra, sobre el lenguaje secreto de las hojas de agave, sobre la importancia de la paciencia. No era solo un negocio, era un intercambio de sabiduría. Me di cuenta de que no estaba confundida ni era incompetente. Simplemente había estado hablando un idioma que el mundo moderno había olvidado. Leandro no llamó. Tampoco Brenda. Era como si se los hubiera tragado la tierra. A través de Sofía, me enteré de que sus problemas financieros eran peores de lo que imaginaba. La huida del notario había provocado una investigación, y el castillo de naipes de deudas y apariencias de Leandro se estaba viniendo abajo. Una semana después de la confrontación, recibí una carta de un abogado. Era de Leandro. No pedía perdón. Exigía su parte de la herencia, amenazando con llevar el testamento a los tribunales para impugnarlo. Le mostré la carta a Sofía. Ella leyó y suspiró. «Podemos luchar contra esto, Amparo, y ganaremos, pero será un proceso largo, feo y público». «No», respondí, doblando la carta. «No habrá más peleas, pero esto se hará bajo mis términos». Esa tarde redacté mi respuesta. No fue una carta de una madre herida, sino una propuesta de la jefa de cultivo. Establecí mis condiciones con una claridad de acero. Reconocía su derecho a la herencia según el testamento de su padre, el valor de la propiedad física del rancho tasado en los 20 millones de pesos que él mismo había considerado justos. Le pagaría esa cantidad, pero no de inmediato. «Recibirás tu herencia», escribí, «en pagos anuales durante los próximos 10 años, sin intereses. Quiero que aprendas de una vez por todas lo que significa esperar a que la tierra dé su fruto. Quiero que entiendas el valor de la paciencia y el trabajo, no el del dinero rápido y fácil». Y había una segunda condición, la más importante. Para recibir el primer pago, deberás firmar una declaración jurada, redactada por mis abogados, en la que admites tu intento de declararme incompetente con fines fraudulentos y renuncias a cualquier reclamación futura sobre la empresa Legado de Ramiro, sus marcas, patentes o beneficios. Nunca, mientras yo viva o después, tendrás parte alguna en el verdadero legado de tu padre. Era un exilio del alma de la familia. Le estaba dando el dinero que tanto ansiaba, pero le estaba negando el acceso al honor, al nombre, a la historia. Envié la carta y esperé. 2 días después, el abogado de Leandro llamó a Sofía.
Aceptaban los términos. La codicia había ganado, una vez más, a cualquier atisbo de orgullo o arrepentimiento que pudiera haberle quedado. Los meses pasaron. La primera cosecha bajo la nueva asociación fue un éxito. La vieja destilería volvió a la vida, su corazón de cobre latiendo de nuevo. La primera barrica de Legado de Ramiro fue sellada en una pequeña ceremonia con los trabajadores y nuestros nuevos socios. Una tarde estaba de pie en la misma colina donde solía pasear con Ramiro, mirando los campos de agave que se extendían bajo el sol del atardecer. El rancho estaba a salvo. El legado estaba a salvo. Mi hogar estaba a salvo. Don Fermín se acercó y se detuvo a mi lado. «El patrón estaría orgulloso, jefa», dijo en voz baja. «Lo sé, Fermín, lo sé». Había ganado, había protegido todo lo que amaba, pero el coste había sido alto. Había tenido que cortar una parte de mí misma para salvar el todo. Mi hijo. No sé si volveré a verlo. No sé si el dinero le traerá la paz que busca, aunque sospecho que no. El dinero no puede llenar el vacío de un alma que se ha avergonzado de sus raíces. Miro mi reflejo en el cristal de la ventana del despacho. Veo a una mujer de 70 años, con más arrugas que antes, con el pelo completamente blanco. Pero mis ojos son diferentes. Ya no hay miedo en ellos. Hay una calma, una fuerza que nace de haber mirado al abismo y no haber retrocedido. Leandro me llamó fracasada. Quizás a sus ojos siempre lo seré. Pero mientras el sol se pone sobre mi rancho, sobre los campos que mi esposo y yo creamos, mientras el aire se llena con la promesa del mejor tequila que el mundo haya conocido, me hago una pregunta. Una pregunta para mí, para el fantasma de Ramiro y quizás para ustedes que escuchan mi historia. ¿Hice lo correcto al dejar a mi propio hijo fuera del verdadero legado de su padre, un legado que nunca respetó? Gracias por escuchar. Si te ha gustado mi historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario. Me encantaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar.